¿Cómo están, estudiantes? Entonces en este video sí trataremos de terminar ya el contenido de unidades funcionales de la computadora. Nosotros estuvimos viendo ya los tipos de instrucciones, esto ya estuvimos comentando, y en el video anterior hicimos un repaso general y una profundización, por decirlo así, de las instrucciones de ruptura de secuencia, tanto en forma conceptual como en forma gráfica. En este video estaremos haciendo y viendo las instrucciones de intercambio, entrada y salida, que es un poco más fácil, y después también unos métodos de direccionamiento, nada más que eso. Entonces en las instrucciones de intercambio, entrada y salida, dice que son en realidad instrucciones de transferencia de datos, con la peculiaridad de que el destino o el origen es un registro de un periférico. Como ya habíamos dicho, dentro del procesador y la memoria existe luego transferencia de datos, pero eso se forma parte de procesamiento de operandos en memoria. ¿Por qué? Porque solamente la transferencia ocurre entre la memoria principal y el procesador. Ahora, cuando la transferencia de datos ocurre, por ejemplo, entre la memoria y una unidad de entrada o salida, entonces ya se le llama una instrucción de entrada o salida. Se le da un tratamiento especial, por decirlo de una forma. Como habíamos dicho, vamos a suponer que se da entrada a un número por teclado que se quiere multiplicar con otro número. Entonces ese dato se debe llevar dentro de la memoria. Entonces esa instrucción de almacenar ese dato en el registro de la memoria es lo que se le llama instrucción de intercambio o de entrada y salida. Y cuando se quiere mostrar el resultado, por ejemplo, de una multiplicación, y se debe llevar ese resultado, por ejemplo, al monitor, o sea, darle salida para que el usuario pueda ver ese resultado, entonces es lo que se llama instrucción de salida. Acá esto era la página, el web, donde se encuentra más información al respecto de estos temas. Nosotros entonces vamos a pasar un poquitito más a profundizar la parte de instrucción de entrada y salida, que es en lo que estamos. Dice: una instrucción de entrada o simplemente entrada consiste en asignar una o más variables, uno o más valores, que son datos, recibidos desde el exterior. Normalmente los datos son recogidos desde la entrada estándar del teclado, eso es lo más normal, pero también puede existir otros dispositivos de entrada como ser el ratón, el escáner, como ustedes ya saben, ya habíamos visto todas las unidades de entrada. Entonces eso es lo que viene a ser una instrucción de entrada. Se trae un dato y se debe introducir en la memoria del exterior, ¿verdad? Y luego una instrucción de salida o simplemente salida consiste en llevar hacia el exterior los valores obtenidos de la evaluación de una lista de expresiones. Normalmente los datos son enviados a la salida estándar, que viene a ser la pantalla, pero también existen otros dispositivos de salida, la impresora o plotter. O sea, cuando ya se procesaron los datos, cuando ya se tiene una información, un resultado, entonces por supuesto es necesario darle salida a ese resultado para que el usuario pueda ver. Entonces eso ya se puede pasar por pantalla, por la impresora o por el dispositivo que fuere, como acá lo menciona, ¿verdad? Eso ustedes tienen que relacionar con las unidades de salida que nosotros ya habíamos estudiado. Entonces acá dice en un organigrama, no tanto las instrucciones de entrada como de salida se escriben igual que en pseudocódigo, pero dentro de un romboide. O sea que nosotros todavía no hemos dado pseudocódigos, pero más o menos esta es la forma que se escriben las operaciones de entrada y salida. Hay que leer las variables, por ejemplo, cargar en memoria o escribir en el monitor. Con esto terminamos la parte de instrucciones, tipo de instrucciones, ya hemos hablado de todas ellas. Y vamos, para terminar la unidad, a ver los métodos de direccionamiento. ¿Qué es lo que es un método de direccionamiento? Dice, es el modo que se utiliza en la instrucción para indicar la posición de memoria en que está el dato o los datos que constituyen los operandos intervinientes en la instrucción. Existen 4 tipos de direccionamiento. O sea, dentro de la instrucción tiene que estar embutido el dato o los datos que se van a utilizar, o en su defecto la dirección de memoria donde se encuentran esos datos. Por supuesto, no nos puede pedir que multipliquemos dos cantidades y no nos dice qué cantidades quiere que se multiplique, ¿verdad? Entonces en la instrucción eso ya va todo embutido, como dice acá. ¿Y qué es lo que es el método de direccionamiento? Y es la forma en que la instrucción le informa a la unidad de control
dónde se encuentran los datos. Estos pueden ser inmediatos. El dato que hay que utilizar forma parte de la propia instrucción. O sea, los datos ya vienen todo luego dentro de la instrucción. Eso viene a ser el direccionamiento inmediato. Luego el direccionamiento directo. La instrucción contiene la dirección de memoria donde se encuentra situado el dato. O sea, los datos no están dentro de la instrucción, pero sí están la dirección de memoria donde se encuentran esos datos. Así de sencillo. Direccionamiento indirecto. La dirección contenida en la instrucción no es la del dato implicado, sino la de una posición de memoria que contiene la dirección de ese dato. O sea, por eso es indirecto. Porque dentro de la instrucción está la dirección de memoria, no del dato, sino de otra dirección de memoria donde está nuevamente el dato. Eso también puede ocurrir y a eso se le llama direccionamiento indirecto. Y por último se encuentra el direccionamiento relativo. La dirección de memoria donde se encuentra el dato se consigue sumando a la dirección contenida en la propia instrucción una magnitud fija contenida en un registro especial. Por eso se le llama relativo, porque depende de otro registro. O sea, se hace una suma con la dirección que trae en la instrucción con un dato o un registro especial que se encuentra dentro del procesador para poder hallar la dirección de memoria donde se encuentra el dato o los datos intervinientes en la instrucción. Entonces, estos son los 4 tipos de direccionamiento que pueden venir dentro de la instrucción que ya estuvimos viendo. Y con esto cerramos la unidad de unidades funcionales de la computadora. Lo que podríamos hacer es más ejemplos al respecto de ejecución de instrucciones dentro del procesador. Eso ya estaremos haciendo más adelante. Muchas gracias.